Sí, yo tuve una etapa de 2 añitos en el filial, hace 4 años antes de marchar a la universidad, y la verdad que me fui con esa espinita grabada de poder jugar en casa y bueno, pues ver al final a mis amigas en San Mamés y yo también querer hacer eso, y ahora me parece un lujazo poder volver y disfrutar de eso. Ahora que tenía muchas ganas de volver, ya lo tenía en mente, me había estado preparado para poder volver de la mejor forma posible, tanto física como mentalmente. Bueno, por desgracia nos ha pillado un poco este receso, ¿no? Pero entiendo que con el trabajo que se ha estado haciendo, pues poder incorporarme en una buena forma, con muchas ganas, con mucha motivación, y la verdad que no veo el momento ya de ponerme las botas y poder ponerme a trabajar. El juego que te encuentras en la liga universitaria es muy distinto a la liga española. Es un juego más físico, en el que prima más la potencia física de las jugadoras. Tiene una preparación física que es impresionante, y cuando llegué la verdad que fue una torta muy gorda, porque yo no estaba acostumbrada a nada de eso y entrar en esa dinámica pues cuesta, te acabas aclimatando, pero cuesta, y después de 4 años creo que me ha venido muy bien porque he fortalecido mis capacidades físicas. Al final me fui como una niña de 17 años allí, y al volver con 21 y con muchas horas de gimnasio y trabajo, pues la verdad que yo sí que noto un cambio físico muy positivo. Bueno, la verdad que me parece que el reto que tenemos ahora de volver a incorporarnos y ya estar pensando en la primera jornada, pues me motiva mucho, me ilusiona mucho. No veo el momento de que llegue, ¿no? Al final llevo 4 años levantándome a las 6 de la mañana allí para poder verlas jugar en streaming a las 12 cuando jugabais, y no veía el momento de que yo pudiera estar en el campo y no en una pantalla a 14.000 kilómetros, ¿no? Entonces, bueno, pues muchas ganas, mucha motivación, saber que con constancia y trabajo puede llegar mi momento, y yo por mi parte, bueno, pues trabajar al 100%, y si se me dan las oportunidades y se me dan los minutos, pues aprovecharlos al máximo, ¿no?